Felipe, te saludamos de inmediato y aquí hay una diferencia porque la senadora de la UDI sí tuvo tiempo para responder las preguntas de los periodistas. Felipe, ¿cómo estás? Sí, Maca, ¿cómo estás? Sí, básicamente empezó a responder luego de terminada esta diligencia. Los medios de comunicación tuvimos acceso al piso 16, que es donde fue llevada a cabo este interrogatorio por parte del fiscal Sabas Chaguán y el persecutor Pablo Norambuena, también acompañados de una nueva integrante que se suma al equipo de fiscales del caso Penta y también todas sus aristas, entre ellas la arista Soquimich. Hablamos de Carmen Gloria Segura, que desde la Fiscalía Centro Norte se suma a este equipo que comanda Sabas Chaguán para obviamente investigar los eventuales ilícitos que se habrían realizado en el caso Penta y también en la lista SQM. Tú lo mencionabas, 12 para las 8 de la mañana llegó Ena Fonbaer, la senadora gremialista, indagada por el Ministerio Público por eventuales aportes irregulares a su campaña política. Y tú mencionabas algo no menor, que es este correo electrónico que realiza en diciembre del 2013, y el destinatario era Carlos Alberto Delano, uno de los máximos controladores del holding, actualmente en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver. Y fue precisamente parte de lo que se le interrogó por parte del Ministerio Público a la senadora de la UDI por Los Ríos, Ena Fonbaer, para que contestara cómo finalmente se gesta y la petición que realiza justamente a través de este correo electrónico a Carlos Alberto Delano. Ella decía que, y acudía justamente a uno de los máximos controladores del Grupo Penta para financiar una deuda, para saldar una deuda de campaña senatorial, ya sea la primera, que fue aquí en Santiago, y la segunda también, que fue por la región de Los Ríos. Eso fue parte también del interrogatorio que realizó el propio fiscal nacional Sabas Chaguán, una diligencia que estaba prevista para las 10 de la mañana por obviamente el tráfico de ese horario. Llegó un poco pasado esa hora el fiscal nacional y la diligencia propiamente tal empezó cerca de las 11 de la mañana. Fueron un poquito más de 4 horas de interrogatorio, aparte de revisar esta declaración que realiza Ena Fonbaer acompañada de sus abogados. Hablamos de Matías Balmaceda, también Francisco Cox y Miguel Schweitzer, los mismos abogados que representan a Jovino Novoa en el caso Penta, con una diferencia no menor. Jovino Novoa no declara, cuestionó el sistema de investigación que se ha realizado hasta el momento y dijo que solamente va a hablar a los jueces que obviamente tenga que enfrentar. Básicamente lo que se llevó a cabo acá en el piso 16 de Nueva York número 9, porque recordemos, por el fuero parlamentario, ella tenía la opción y su derecho era designar y fijar un domicilio para llevar a cabo este interrogatorio. Pues bien, fue en las oficinas de sus abogados y no en la Fiscalía Nacional, como por ejemplo lo hizo el senador también de la UDI, Iván Moreira, para tener obviamente el tiempo necesario y contestar las preguntas del Ministerio Público. En conferencia de prensa y luego de terminada esta diligencia, se refirió justamente a este correo electrónico que le envió a Carlos Alberto Delano, descartando la senadora Ena Fonbaer que hubo algún ilícito o alguna irregularidad, porque dice ella que este dinero que solicitó para pagar una deuda de 100 millones de pesos nunca llegó a destino, nunca hubo respuesta de Penta y tampoco llegó a su cuenta aquel dinero. Escuchemos esas declaraciones. Jamás le pedí a una persona que presentara una boleta a Empresas Penta para con esos montos de esas boletas financiar mi campaña. Por otra parte, quisiera decir respecto al polémico mail, que ese mail lo envié después de la campaña, que ese mail se origina en una deuda, que es una petición por esa deuda, y quiero dejar absolutamente claro que ese mail nunca recibió una respuesta. No fue concreta en ese sentido, eso sí, cuando se le pregunta si actualmente, y tras interrogatorio, sigue insistiendo en que fue un error involuntario haber solicitado este dinero. Recordemos que esa fue la explicación que dio en el ex Congreso cuando se tuvo que referir a esta situación antes de enfrentar a los fiscales del caso Penta. No fue concreta en ese sentido, solamente se remitió a decir que aquí no hubo nada ilegal, que todo aporte de campaña fue bajo la ley, o sea, no estuvo por sobre la ley ningún tipo de aporte, mediante el CERVEL solamente, y que descarta cualquier tipo de ilícito que se haya concretado por parte de la senadora Ena Fonbaer para su campaña senatorial, en este caso, por ejemplo, para la región de Los Ríos, y contestando la pregunta también de este polémico correo electrónico a Carlos Alberto Delano solicitando ayuda monetaria para saldar una deuda de 100 millones de pesos. Se refirió finalmente al aporte, cómo fue el financiamiento de su campaña, lo responde Ena Fonbaer a continuación. Es que yo no pedí plata a Empresas Penta para el financiamiento de mi campaña, que yo nunca recibí plata de Empresas Penta para el financiamiento de mi campaña fuera del marco de la ley, y que yo jamás
le pedí a una persona que presentara una boleta para yo poder financiar mi campaña a través de esos fondos. Sí reconoció Maca esta visita a Empresas Penta junto a Jovino Novoa, pero no para hablar de financiamiento, sino para una discusión política. Vaya a saber uno entonces que se discutió a nivel político, teniendo en cuenta que son los máximos controladores del holding con un estrecho lazo a el gremialismo. Eso obviamente queda la incógnita y también tiene que interpretarlo el propio fiscal nacional luego de hacer este interrogatorio por un poco más de 4 horas a la senadora gremialista involucrada en el caso Penta, Ena von Baer, y que declara en calidad de imputada. Pero también a la salida de este interrogatorio se refirió brevemente porque había manifestaciones de la ciudadanía, algunos estudiantes universitarios que vinieron obviamente a manifestarse en contra, sobre todo de la persona que estaba dando testimonio, es decir, de Ena von Baer. Se refirió el fiscal nacional Sabas Chaguán a esta diligencia y también al rol que podría cumplir, por ejemplo, esta nueva integrante del equipo de fiscales que va a ver justamente el caso Penta y todas sus aristas. Escuchemos a la máxima autoridad del Ministerio Público. La diligencia cumplió el objetivo que teníamos al hacerla. Se hicieron las preguntas de rigor. ¿Está? Muchas gracias. Un poco el nuevo integrante que se suma a ese equipo. ¿Apurados para allá por el fiscal? ¿Por esta nueva integrante? Sí. Lo que pasa es que la investigación la investigación es muy compleja, tiene mucha arista y hemos sumado a una fiscal con experiencia, la ex fiscal jefe de la Serena y actual fiscal de la Fiscalía del Centro Norte, doña Carmen Segura. Todo esto, Maca, ocurre acá en la calle Nueva York, número 9, piso 16, donde se lleva a cabo esta declaración de la senadora de la UDI, Ena von Baer, vinculada al caso Penta, que declara, como yo te decía, por un poquito más de 4 horas como imputada. Pero si aquí parte del equipo de fiscales tomaba esta declaración en el caso Penta, en la Fiscalía Nacional, aquí muy cerquita, en la calle General Maquena, fue el turno del fiscal Emiliano Arias y Carlos Gajardo, quienes tomaron declaración, pero en el caso SQM, y tomaron declaración justamente al actual gerente general de la minera de Julio Ponce Lerú, Patricio de Solminiá, que también fue extensa esa declaración, teniendo en cuenta la investigación que realiza el Ministerio Público ante eventuales aportes irregulares a campañas políticas de todos los sectores y que obviamente tiene muy preocupado a los políticos de nuestro país para ver si han tenido relación o no con la minera del ex yerno de Augusto Pinochet. Respecto a eso, en el caso Penta, mañana va a declarar Ricardo Ramos, que en una oportunidad no lo hizo junto a su abogado Carlos Cortés. Mañana por la mañana debería declarar Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas y Desarrollos de Soquimich, dentro obviamente de las nuevas diligencias que está realizando el Ministerio Público en el caso SQM. Lo controversial obviamente, aparte de la manifestación de la ciudadanía y algunos estudiantes acá fuera de la calle Nueva York, del edificio donde trabajan los abogados que defienden a Ena von Baer, es justamente la declaración misma por 4 horas de la senadora gremialista respecto a su vínculo con el caso Penta y teniendo en cuenta antecedentes como el correo electrónico y también esta declaración que hace justamente los máximos controladores del holding y que están en la carpeta investigativa respecto a un pago a Jovino Novoa de 25 millones de pesos y que finalmente Jovino Novoa, sindicado por el Ministerio Público como el dueño del talonario, quien decidía a quién se le destinaban dinero y a quién no. Se investiga también ese nexo para ver si hubo algún aporte de esta empresa mediante Jovino Novoa como el recaudador a Ena von Baer. Así que diligencia obviamente importante para el Ministerio Público, teniendo en cuenta que los antecedentes de la carpeta investigativa se conocen y que ahora tienen la declaración obviamente de la senadora Ena von Baer de forma concreta durante 4 horas como imputada y a la espera de nuevas diligencias también y probables acciones incluso legales del Servicio de Impuestos Internos tanto en la lista Penta como en la lista Soquimich. Maca. Sí, Felipe, completo el informe que tú nos entregas de esta jornada, que en esta lista ha estado marcada por esta declaración, y yo insisto en esto, en esta oportunidad la senadora tuvo la oportunidad de responder las preguntas de la prensa. Insisto en aquello porque en otras oportunidades, ¿cierto?, en esta transmisión que hacemos, por supuesto, de lo que ocurre, muchos parlamentarios, fue el caso, por ejemplo, del senador de la UDI, Iván Moreira, también de Jovino Novoa, van a los periodistas, prestan una declaración, pero no hay espacio para dilucidar las dudas. Esto sí ha sido una diferencia, Felipe. Sí, claro, porque se había transformado en una tónica prácticamente que algunos parlamentarios involucrados en el caso Penta, por ejemplo, a la hora de hacer una declaración, leen una hoja de oficio con 3-4 párrafos y no aceptan preguntas, algo que obviamente es ilógico teniendo en cuenta las respectivas dudas que podemos tener como medios de comunicación ante una diligencia.
En el caso de Jovino sabemos que no declaró, solamente habló con los medios de comunicación en 2 ocasiones. Una en la Fiscalía Metropolitana Oriente en Las Condes y luego en la Fiscalía Nacional ahí en calle General Maquena. Lo mismo un parlamentario también gremialista, Felipe de Musí, da una declaración, no acepta preguntas y corre rápido para dejar las instalaciones del Ministerio Público y no, obviamente, contestar las preguntas de los medios de comunicación. Algo diferente, teniendo en cuenta también que la declaración de Ena von Baer no se hace en dependencias de la Fiscalía Nacional, pero las hace en las oficinas de sus abogados, un derecho que como parlamentaria lo puede hacer, y obviamente acá la diferencia es que da cuenta de un escenario donde los medios de comunicación tuvimos acceso a subir al piso 16 y poder hacerle algunas preguntas respecto, obviamente, al caso mismo, a su vinculación y a la misma declaración que le realizó a los fiscales Sabas Chaguán y Pablo Norambuena Maca. Bien, pues Felipe, muchas gracias por el reporte y el contacto. Que estés bien. Chao, chao.